Los CSS, en resumidas cuentas, son los que nos va a permitir embellecer o mostrar de una forma más bonita o más amena toda la estructura de nuestra página web. Las ventajas que tiene utilizar el CSS son muchas, pero pues vamos a intentar resumirlas en 5. La primera es que se guarda en un archivo independiente y permite su empleo en todas las páginas que integren tu sitio web. Es decir, que con que hagas un solo archivo en formato .css vas a poder aplicar a todos los componentes o a todos los inputs de tus páginas o secciones que integran un sitio web. El siguiente punto es que al tener la información de diseño de todo un sitio web, de esta manera lo centralizas y darle mantenimiento, es decir, cambiar el color de un botón, cambiar el border de un input o ejecutar algún tipo de componente se vuelve mucho más fácil y mucho más rápido, puesto que nada más tendrías que modificar un solo archivo. En el tercer punto es de que cada usuario puede diseñar localmente su propia hoja de estilos, mejorando la accesibilidad y brindando la comodidad. Ahora bien, sí lo puedes poner afuera, pero también hay un añadido en el que si tú quieres hacer una modificación simple o una modificación, no sé, que solamente sepas que un input o un botón lleva un border un poquito más grande. Ahí no es necesario que tú crees un nuevo archivo, copies, pegues y que lo mandes llamar. No, simplemente tú dentro del input vas a poder modificar o añadir ciertos complementos para que se ejecuten solamente dentro de ese input. En el punto número 4 se pueden programar diferentes hojas de estilos en un mismo sitio. Aquí no importa si es uno global o uno general para todos, simplemente es la forma en la que tú organices todos los CSS. Puedes tener uno, puedes tener dos, puedes poner los que tú quieras. Sin embargo, sí te recomiendo la estandarización de los nombres o bien de las secciones. Y si sabes que una sección o un apartado lo vas a utilizar bajo el mismo estilo en todo el sitio, mejor solamente crea un solo método y ahí englobes todo el diseño. Puedes anidar diferentes estilos dentro de una sola hoja. El punto número 5, el programar y guardar por separado el diseño hace que el código HTML5 se reduzca y sea más entendible. Este punto lo vamos a ver en práctica un poquito más adelante. Los elementos de diseño son básicamente o se pueden aplicar en 3 secciones. Las secciones de tipo, las secciones de clase, las pseudoclases y los pseudoelementos. Básicamente todo CSS está trabajando bajo selectores. Un selector es un elemento de la página web que se indica o se declara con el nombre de la etiqueta a la que se estará dando formato. Su estructura es básicamente esta. Tienes un selector, se abre llaves, la propiedad, su valor y separadas por punto y coma. Aquí sí es bien importante que se utilice el punto y coma. Puedes poner otra propiedad y valor en la parte de abajo, puede ser de una n y siempre tienes que recordar cerrar con llaves. Un ejemplo es básicamente tenemos la etiqueta H1 y le vamos a decir que se va a mostrar en color negro el contenido y que va a tener un background de este color. Pues bien, el selector de tipo representa las etiquetas de HTML. Por ejemplo, H1P, Table of Body, entre otras. Es básicamente este. Mientras que los selectores de clase son atributos generales. Estos son agrupaciones y su diseño pueden ser aplicadas de uno a varios elementos. Se les asigna un nombre diferencializador y se antecede por un punto para referenciarlos en el código HTML y se anexa en el atributo clase. Pseudoclases y pseudoelementos hacen referencia a un estado y no a una etiqueta. Por ejemplo, si un vínculo ha sido visitado, se nombran con el atributo correspondiente, seguido de 2 puntos y posteriormente el estado. Por ejemplo, pseudoclases, .firstChild, link, visited, hover, active, focus y lang. Mientras que los pseudoelementos son first letter, es decir que estos se van a aplicar a la primera letra y por ejemplo las pseudoclases a los hijos de las clases o a las herencias que estas clases tienen. Pues bien, vamos a ver todo lo que ya vimos, pero ahora
en práctica. Ok, aquí tenemos la última práctica. Vamos a crear el archivo práctica5.html. Vamos a cerrar todas estas. Vamos a crear HTML, header, título, Java desde cero, práctica 5, body. Y ahora sí vamos a crear un pequeño formulario. Vamos a añadir la etiqueta de form. Vamos a añadir una etiqueta de div. Abrimos, cerramos. Vamos a crear un label. Nombre. Y vamos a añadir un input. Type text. Y le vamos a decir que es requerido. Vamos a copiar esta 3 veces. Y aquí vamos a cambiar este por apellido paterno. Y este por apellido materno. Ok, vamos a ver hasta ahorita cómo se ve. Este es el resultado de este código. Vemos que realmente no se ve nada bonito. Así es que vamos a ponerle un poco de embellecimiento. Ok, vamos a crear primero un estilo local. Para crear un estilo o un CSS le ponemos la etiqueta de style. Y aquí lo que vamos a hacer es añadirle, primero vamos a seleccionar selectores de tipo, label, vamos a ponerle color aqua. Vamos a correrlo. Y vemos que ya nos cambia todos los labels a color aqua. Vamos a crear ahora un estilo de tipo clase. Vamos a ponerle cajas texto. Y a la caja de texto le vamos a poner un background color white. Vamos a ponerle un font family. Vamos a grabar COE UI. Vamos a ponerle un font size medium. Un width del 90%. Vamos a ponerle un height de 30 px. Un border radius de 5 px. Border width de 1 px. Vamos a ponerle un color de steel blue y vamos a alinear el texto a el centro. Entonces, para poder aplicar nosotros o mandar llamar este estilo de tipo clase, lo que tenemos que hacer es en el input ponerle class y le ponemos cajas texto, guardamos, ejecutamos y vemos que ya me está ejecutando ese código. Muy bien, entonces vamos a copiar este y lo vamos a añadir en todas las demás. Ok, ahora vemos que se sigue viendo realmente mal. Voy a cambiar este y le voy a poner gray. Okay. Y vamos a crear otro. Aquí hay diferentes tipos o formas de crear. Vamos a crear un row after, que es el recordemos que es de pseudo elemento y de pseudo clase. Ok, entonces vamos a ponerle content
display de tipo tabla, clear boot. Ok, entonces tenemos este. Vamos a crear otro. A este vamos a poner font sizing, border box. Ok, y vamos a crear otro que sea column 4 y a este le vamos a decir float left width 25%, un padding de 10 px y un height out. Ok, entonces aquí lo que estamos diciendo es creando básicamente un CSS de pseudo clase, pseudo tipo y a nivel clase. Clase, pseudo clase y tipo. Entonces aquí lo que vamos a poner es class row y aquí vamos a ponerle otro class row, corremos, no vemos gran cambio, así es que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a añadir otro div en la parte de abajo y vamos a añadirle class column 4. Entonces, como tenemos un column aquí, voy a quitar este, voy a cambiar este, voy a cambiar este y voy a añadir otro en la parte de abajo. Entonces lo vamos a tener de la siguiente forma. Dejen agrupar un poquito esto para que se entienda un poquito más el código. Ok, vemos ahora sí ya se nota un cambio mucho más visual o mucho más bonito. Ya realmente sí se ve más bonito. Y básicamente lo que hice es, oye, quiero que todos los div o todo el contenido que esté dentro del div raw lo quiero que sea en forma de tabla. Es decir, lo tengo de forma horizontal. Ahora, lo que tenga ese contenido de forma horizontal, yo quiero que me abarque el 25% de toda mi página. Es decir, tenemos 25, 25, 25, 75 y nos falta el otro 25. ¿Cómo lo compruebo? De la siguiente forma. Voy a copiar este nada más para que se vea. Le voy a poner aquí edad. Le voy a poner number. Min 0. Lo guardo y lo volvemos a correr y vemos que ahora sí ya me abarca el 100% de mi página. Pero ¿qué sucede cuando utilizo también este tipo de CSS? Pasa lo siguiente, miren. Vemos que mientras hacemos la pantalla más chiquita se van pegando más y más y más y más. Mientras más espacio tenga se van separando, separando, separando. Es decir, se va ajustando en base a las dimensiones del navegador. Esas son las ventajas de utilizar el porcentaje. Es decir, se adapta al tamaño de la imagen o bueno, se adapta al tamaño de la pantalla en donde lo estás visualizando. Pues bien, básicamente han sido los ejemplos de los tres tipos de CSS. Recordemos, tenemos el de pseudo clase, tenemos a nivel de clase y tenemos a nivel de tipo. Cualquier duda o comentario, déjamelos en la parte de abajo. Hasta luego.